pélvico creo que son. Sinovial. Sinovial. Sigue resumiendo. Los ligamentos. Ya, ligamentos. ¿De qué zona en particular? ¿O dónde nos enfocamos más? Vimos algunos que estaban relacionados con la articulación del carpo. Vimos algunos que estaban relacionados también con las estructuras más distales, que son a nivel falángico, principalmente algunos sesamoideos. Y en general le hicimos una pequeña revisión a todo lo que es el miembro anterior, y desde el punto de vista clínico las que más se revisan o las que más se enfatizan. Siempre ustedes tienen que considerar que el miembro torácico y pélvico, desde el carpo y desde el tarso hacia abajo, son relevantes para la exploración clínica particularmente. Hoy día nos vamos a enfocar en esta articulación, principalmente en la del equino. Ya saben que el equino es el que tiene la importancia física para que lo estudiemos, y tenemos que entender algunas articulaciones que están aquí presentes, que son más o menos complejas por la disposición de estos huesos que ustedes ya conocen. ¿Sí? El tarso es un poquito más complejo que el carpo, pero suficiente para que lo podamos entender. Entonces, si esto yo lo ampliaba, se me pasaba, así que tengo que hacerlo más chiquito. ¿Ven bien con esa luz? ¿Ya apago? ¿Se ve mejor o no? Sí. Sí, con luz apagada. Mientras no se duerme. No. Entonces, para comenzar con lo que tiene que ver con miembro pélvico, tenemos que ir viendo algunas estructuras que comienzan desde la parte más alta o la parte más proximal del animal, y esto relaciona principalmente lo que es el sacro, la pelvis, y por ahí algunas estructuras coxígeas que van a permitir la exposición de una estructura que tiene que ver con la sustentación de las masas musculares a nivel proximal. Tenemos también la existencia de una sínfisis púbica o pélvica, que en los animales tiene una gran importancia porque constituye una abertura para el paso de lo que es la cría, y es el piso de la cavidad pélvica lo que de alguna forma permite el paso del animal al nacer por esta estructura. Cuando ustedes observan una pelvis, ahí tenemos la abertura craneal del canal obstétrico, y esta es la abertura caudal del canal obstétrico. Hace muy poco me tocó ver un caso de un colega que tuvo que ir a trabajar con una yegua que hace 2 días había iniciado su trabajo de parto, y él llegó al 3er día. Por lo tanto, las posibilidades de encontrar viva a la cría eran bastante bajas. Llegó al terreno y claramente la cría estaba mal posicionada y muerta, pero el tema era ahora salvar a la madre. Y la cirugía que él tenía planeada, que era hacer una fetotomía principalmente, pero bajo anestesia general a la yegua, se complicó más de lo que correspondía, y llegó incluso a un momento en que la hembra estaba tan débil que pensaron en eutanasiarla, aprovechando el procedimiento quirúrgico. Y resulta que... ¿Resulta de qué? ¿Es de aquí eso? Ay. Sí, está raro, están penando. La cosa es que estuvo a punto de eutanasiar a la yegua cuando notó que había cierta actividad por parte de ella y como que todavía se podía hacer algo más. Entonces siguió practicando la fetotomía. De alguna u otra forma, el feto, por lo macerado que ya estaba después de 2 días de haber perdido el suministro sanguíneo, en una de las tracciones logró como despaletar a la cría, y con eso se abrió un pequeño espacio que permitió acomodar al animal, trozarlo y sacarlo. Obviamente ese parto fue extremadamente distóxico, y la posibilidad de que esa yegua después generara una metritis o una infección uterina era muy alta, así que tuvieron que hacer un manejo importante. Pero, ¿por qué les cuento esto? Porque a veces la literatura dice que uno, cuando el feto o la cría está muerta, uno la puede acomodar, posicionar, o cuando viene mal presentado, reacomodarlo.
La realidad es que cuesta mucho cuando el animal no tiene motilidad o no está vivo en particular, ¿ya? Entonces, además el espacio es muy reducido y cuando la yegua está derribada, el espacio para trabajar es bastante estrecho. Entonces uno no puede hacer lo mismo que cuando el animal está en pie y eso es bastante complejo. Mi compañero estuvo alrededor de 3 horas embarrado, gastando mangas, pero logró sacar a la cría y salvó a la yegua, ¿ya? Y con eso se ganó un poroto importante para el propietario porque era gran parte de la inversión que él tenía. Entonces siempre recordar ese canal obstétrico que es bastante complejo, tenerlo presente también ante alteraciones que pueda sufrir desde el punto de vista óseo la madre. A veces hay fracturas que dañan la conformación y claramente por ese canal obstétrico no van a hacer ninguna cría de forma natural. En bovinos pasa también que encastan mucho a vaquillas con machos muy grandes o con semen de machos muy grandes en volumen, y eso hace de que nazca una cría muy cabezona y que no quepa por el canal obstétrico. Entonces son elementos a considerar al momento de realizar un encaje y una posible después cirugía, como cesárea o en el caso del parto natural. Entonces por ahí hay algunas estructuras que se vinculan principalmente a nivel del sacro. ¿Se acuerdan que el sacro como fusión de vértebras tenía alas que se proyectaban hacia la pelvis? En este caso el sacro en particular tiene un ligamento que, dependiendo de dónde lo vean, se denomina sacroiliaco por la relación existente, y de alguna forma tenemos un sacroiliaco dorsal también. Entonces esta vista es ventral, están viendo el sacro por debajo, ligamento sacroiliaco dorsal y ventral respectivamente, y ahí lo que ven es el sacro, el ligamento y las alas del ilio particularmente. Ahora, en esta articulación sacroiliaca tenemos una vinculación muy estrecha de lo que es el sacro, principalmente el ala, con lo que es la pelvis, y básicamente las superficies que interactúan son superficies planas, por lo tanto la movilidad es muy reducida y prácticamente no hay mucha actividad respecto a esa articulación, ¿sí? Pero aún así constituye una articulación identificable, sobre todo en las especies mayores, y que representa un gran volumen si desde el punto de vista del tamaño se refiere. Ahora, otra cosa que es importante, cuando ustedes observen la pelvis, comparativamente hablando, el bovino y el equino difieren particularmente porque la disposición angular de las pelvis están muy distintas una de la otra. Si ustedes se fijan, el ilion es bastante alto respecto al pubis y al isquio. En cambio, en el bovino tenemos un ilion que, si bien es alto, está a una altura más proporcional a lo que es el isquio. Entonces, esta diferencia también va a hacer que las estructuras que se interrelacionen sean mucho más evidentes. Por ejemplo, en el caso del equino, que es este ligamento sacrotuberoso, que de alguna forma se origina o se relaciona directamente con las tuberosidades que encontramos tanto en ilion como en isquio, y se proyecta desde el sacro. Una gran diferencia también que existe es que en el equino este ligamento también nace o se relaciona con las últimas vértebras coxígeas. En el bovino tiene solamente disposición sacral y con las tuberosidades respectivas. Entonces, si tuvieran la posibilidad algún día de revisar un preparado, se van a dar cuenta que una de las principales diferencias es la participación de las vértebras coxígeas en el caso del equino y el cerdo también. Entonces, si ustedes miran esa imagen y vuelven atrás, ¿a cuál se parece más? ¿A la de arriba o a la de abajo? De equino. ¿Ya? ¿Por qué podríamos decir que es equino? Yo lo saqué por el hueso. ¿Alguna pista? El hueso es como más curvo. Ya, sí, es una orientación que podrías considerar, pero si te fijas, la proporción que yo les mencioné del ilion con el isquion es como mucho más pronunciada. En cambio acá se ven como casi a la misma altura o un poquito más baja
el isquion del ilion respectivamente. Eso es bonito. Claro, este es un bovino y está dispuesta lateralmente. Perdón. Y esta es lateral también porque vemos incluso el trocánter mayor, pero hay una diferencia un poco más en altura y en angulación respecto a ilion isquio. ¿Sí? Ya. Otra articulación que es importante pero que desde el punto de vista médico no tiene mucho realce, salvo que haya traumatismo severo y se comprometa. Yo les diría que esto es más frecuente observarlo en perros y en gatos. No sé si yo les conté un caso que tuve hace un tiempo atrás de a un gato que le mordió un perro en la cadera y justo le cortó el ligamento redondo y se le exteriorizó la cabeza femoral. Bueno, en este caso, ustedes saben que la cabeza femoral tiene una fosita, sobre todo en el equino, que es mucho más pronunciada, y de ahí nace un ligamento redondo que le permite anclarse a lo que es la cavidad acetabular, y eso también permite un gran refuerzo para la estructura articular. Entonces, en el caso de las especies mayores es mucho más complejo que se rompa frente a acciones traumáticas. ¿Cómo se llama el ligamento? Que no sé de la cabeza femoral. Ligamento redondo de la cabeza femoral. Ahora también, si ustedes ven externamente, tenemos un ligamento transverso que de alguna forma sostiene o le da refuerzo por sobre a estas dos estructuras, que es el ligamento de la cabeza del fémur o ligamento redondo, y un ligamento accesorio que es un poquito más corto, que también se relaciona con la fosita de la cabeza del fémur, pero se proyecta hacia un margen pubiano que de alguna forma constituye una estructura un poco más desarrollada para la fijación de la cabeza femoral. Y por sobre esas dos estructuras tenemos este ligamento transverso, como que de alguna forma se apoya en los márgenes acetabulares y cruza por sobre esta estructura. Entonces, de alguna forma, le da un refuerzo superficial a lo que sería esta estructura y forma una especie como de túnel por donde se desplaza. Ahora, el movimiento que ahí se realiza no es tan notorio. Los animales mayores no tienen un gran juego de la articulación, pero sí hay el desplazamiento de extensión y flexión. Pero, por ejemplo, para nosotros desarticular en una cirugía y, por ejemplo, hacer una sustitución de cabeza femoral, que en algunos ejemplares se realiza, tendrían que abordar primeramente el ligamento transverso y después generar un elemento protectivo que sea capaz de cumplir la misma función. Yo tengo mi padrino de Australia, tuvo un problema en la cadera y le tuvieron que hacer una reconstrucción de la cadera, y eso implicó ponerle una prótesis tanto de acetábulo como de cabeza femoral. Y es bien complejo porque cada vez que viene a Chile suena en los aeropuertos, pero tiene que andar con su papelito mostrándolo para que lo dejen pasar y no crean que va con bombo. De hecho, yo les conté la historia, pero ubicaron al profe Vivaldo, al que descuartizaron, era hermano de mi madrina de Australia. Así que fue bien lamentable el caso. Ya, esta imagen de alguna forma se ve como cruenta y fresca, pero básicamente muestra la disposición de la cabeza femoral en el acetábulo con algunos elementos de fijación. Ahora, esto lo sacaron de un preparado directamente de matadero, por lo tanto se ve muy rojo, muy sangriento, y las masas musculares cuesta identificarlas en particular, pero lo importante es que vean que este ligamento redondo o de la cabeza femoral, y hay un agujero acetabular donde se apoya particularmente ese ligamento. Entonces es como una proyección, es como una apertura, es como la telaraña de Spider-Man, que cuando la lanza como que se amplía y eso genera mayor superficie de contacto. Obviamente, si ustedes quieren pesquisar o captar líquido sinovial de esa articulación, es una de las que mayor cantidad de líquido otorga y entrega. No sé si alcanzan a ver ahí, pero se ven como una burbujita, es el líquido sinovial que está adherido, y como es denso,
se refleja en la imagen fotográficamente. Ahí ya como que lo separaron mucho más a mayor distancia, pero se fijan que esta cabeza femoral tiene una gran fosa y ahí está el ligamento relacionado. Y está con una mayor proyección. Ya. La cadera, del punto de vista comparado, no tenía tanta ciencia para lo que es el estudio de esta especie. Pero donde sí nos tenemos que detener es en la articulación de la rodilla. Ustedes me imagino que la estudiaron en la especie canina, ¿o no? ¿Ustedes estudiaron canino y felino? ¿O solamente canino? Canino. Ya. Entonces, voy a detenerme ahí, porque primero se las voy a explicar esquemáticamente. Desde la Saliendo de la... rodilla. Ya, hay algo vemos. Traje lápices. Aquí. Si pueden hagan los dibujos para que nunca se le olvide y cuando uno hace las cosas siempre se sea más Todo que que tenemos. mira la imagen, el dibujo que no sea el más justo de todos. Ya, después vamos a hacer una comparación también con el perro que es necesaria para que ustedes la tengan presente. Yo les hice un dibujo como bien sencillo, pero me interesa que sea como más bien conceptual y les quede. Ya, entonces la articulación de la rodilla, ¿qué huesos participan? En esencia. El fémur, la tibia, la fíbula, dependiendo de la especie. Esta imagen de qué animal sería, por ejemplo? De una equina. De un equino, porque la del bovino acuérdense que está como fusionada y un pequeño, una pequeña proyección ósea. ¿Ya? Esto también podría ser un canino, pero es más que nada conceptual el tema. ¿Es muy grande para ser un canino? ¿Es muy grande? Ya. Hay una cantidad de ligamentos que están presentes y que ustedes deben recordar. En general, en la especie canina tenemos 7 ligamentos que conforman la articulación de la rodilla. En el equino, en particular, hay un ligamento que tiene 2 proyecciones adicionales. Entonces, en vez de ser único, tiene 3 porciones. Les voy a explicar primero el canino para que lo recuerden y después partimos con el equino. Nosotros la semana pasada vimos que había una serie de ligamentos que son colaterales, que evitan el desplazamiento de la articulación hacia lateral o hacia medial respectivamente. Estos se llaman ligamentos colaterales. Por anatomía, ¿cuál sería este? Lateral, muy bien. ¿Y este sería el? Medial. Estupendo, ahí ya tenemos un par. Hay otro que es muy importante, que es el ligamento patelar o rotuliano. ¿Sí? ¿Ya se lo conocían? Ya. Vamos a poner ahí, rotuliano o patelar. La patela es lo mismo que la rota. Existen otros que en esta vista se observan, que son los famosos ligamentos cruzados, ¿no es cierto? Craneal y caudal respectivamente. Y hay uno que no se lo puedo mostrar en esta vista porque viene un tanto marginal. Lo podría dibujar acá, pero no va a quedar tan bonito. Pero es como así. Y en una vista, como es el fémur, está la tibia y acá está la patela. Hay uno que se llama ligamento fémoro patelar o fémoro rotuliano. Y para ambos lados está presente. Viene desde el fémur
hacia la patela. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 son los ligamentos que componen la articulación de la rodilla. Además de eso, existe una estructura. Profe, disculpe, ligamento, ¿cuánto es de la...? No lo anoté. Femoro patelar o rotuliano. Fémur. Ya, entonces, ¿dónde viene la diferencia? Ahí está mostrando la bisección de una rodilla de equino. Si alcanzan a ver, esto sería la patela, esto sería la patela, y ahí vemos 1, 2, 3 estructuras. El ligamento rotuliano o patelar en el equino es triple. Tiene una porción intermedia, una porción lateral y una porción medial respectivamente. Entonces, si lo vemos en un dibujito resumido, ¿Cuál es triple, el papelar? ¿El qué? sí, el rotuliano. Ya tenemos ahí la patela ¿Verdad? y esto va a ser así más o menos. ¿Ya? Entonces, esa disposición, ¿se acuerdan que además el fémur tenía una proyección o un tubérculo en la tróclea que de alguna forma participaba en una especie de desplazamiento y además fijación de la rótula, y eso constituía parte del sistema o del aparato estático pasivo? Cuando ustedes vean un caballo que está con la patita en alto, él tiene trabada la patela para descansar el miembro que tiene en altura, y obviamente está cargando peso en el otro, pero después alterna y cambia la disposición. Entonces esta imagen es muy buena, pese a que esté en blanco y negro, porque ahí vemos el ligamento intermedio patelar. Aquí tendríamos que tener el que corresponde al lateral. Esta sería la situación medial, y obviamente los otros que yo les mencioné completan o constituyen la rodilla como tal. Este debiera ser el colateral medial, por acá el colateral lateral. Acá está la rodilla, perdón, la patela, y acá existe también una especie como de cartílago donde se insertan y se relacionan estas estructuras ligamentosas. Ahora, aquí entre medio existen unas estructuras que son de características conectivas, que son los meniscos, son los amortiguadores. Los deportistas en general, cuando tienen problemas de rodilla, pueden tener rupturas de los ligamentos cruzados o daños en los meniscos. A veces los deportes de mucho impacto van dañando y lesionando los meniscos, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué caballo ustedes creen que se podría lesionar con mayor frecuencia los meniscos? ¿La carrera? ¿La de Barrera? Hay algunos que se los lesionan más que otros. Perdón. ¿Estos de salto? Esos de salto, ¿Cómo se llama ¿cierto? eso? ¿Equitación? Sí, es que hay caballos de salto que son principalmente individuos que tienen que pasar obstáculos, y dentro de... Bueno, ustedes sabían que tenemos un récord mundial, el caballo guaso, que saltó con el soldado Larraguibel. De hecho, ese apellido es de un colega que trabaja en la escuela de equitación, así que tiene más su apellido el hombre. Pero vean el video, el caballo saltó como los dioses, cayó medio desarmado así, pero por la altura que implicó, marcó récord mundial de salto. En la cultura de la playa, no sé si has visto. Sí. La gente Coracero puso está el caballo y está el... Sí, le hicieron Sí. un homenaje No. bien bonito en una estatua, no sé si de bronce, pero sale el caballo guaso Jamás que le da esto, no. y el hombre saltando. Pero ahí tienen un buen ejemplo. Y claro, esos animales, como
realizan actividades de mayor impacto, generalmente cuando caen, los miembros anteriores se repercuten bastante, o en la alzada, el impulso que obtiene a través del miembro pélvico. Entonces, esos animales están mucho más frecuentemente relacionados con patología y daño en la articulación. Generalmente los caballos de carrera se lesionan las articulaciones por caída, por golpes de repente, y eso es más complejo. Entonces esos meniscos son unos elementos amortiguadores que ayudan y de alguna forma blindan las superficies óseas que están interrelacionadas. De hecho, el desgaste permanente del menisco genera patologías muy dolorosas porque expone el cartílago articular y posteriormente el hueso articular, y eso es muy doloroso, y una de las terapias como más efectivas en la actualidad es el uso de plasma rico en plaquetas, ¿sí? Incluso en la actualidad son mucho más, son menos invasivos y hacen como cirugías laparoscópicas, pero a través de la articulación. Entonces ahí pueden reparar con pequeñas máquinas o pequeños robots, hacen cirugía mucho más detalladas y menos invasivas. Entonces, a ver, que lo veamos en alguna imagen. Ya, por ¿Ese tiene ejemplo, todo? sí, aquí se ven, si ustedes se fijan, esto es parte de la patela o la rótula. Aquí tenemos los ligamentos colaterales, ahí tenemos el fémoro patelar, acá adelante debiéramos tener el rotuliano y acá están los cruzados. ¿Sí? ¿Se acuerdan de las espinas tibiales? O de la eminencia intercondilia de la, ¿cómo se llama? De la tibia, que eran como dos prolongaciones óseas. Bueno, esas áreas tienen que ver directamente con la relación y la disposición de los ligamentos cruzados. Y de alguna u otra forma tenemos también una disección que muestra con gran realce lo que es el menisco. Son dos meniscos en particular, un menisco medial y otro lateral. Y por ahí hay algunas estructuras ligamentosas que se vinculan al menisco y que lo podemos ver en una imagen que viene a continuación. Es bastante grueso el menisco. Cuando ustedes saquen placas radiográficas, cuando flequen o extiendan la rodilla, se van a dar cuenta de que los huesos quedan como bastante separados. Y eso es el espacio que utilizan los meniscos para alojarse, y lo mismo las, ¿cómo se llama? Las prolongaciones que va a tener la cápsula articular para generar los recesos y el movimiento del líquido sinovial. Entonces a veces uno cree que la articulación está rota o que los huesos están luxados más de lo que corresponde, y es solamente el efecto mecánico de la fuerza que se ejerce sobre la articulación. En esta imagen muestran principalmente los espacios que ocupa el líquido sinovial en estas bolsas, que son los recesos o las bursas particulares. Entonces, cuando hay flexión y extensión de la rodilla, estos líquidos se movilizan y tienen que ocupar espacios particulares. Ahí de alguna forma también se visualiza el movimiento de los fluidos sinoviales y los recesos que utilizan. Entonces, cuando esto se flexa, generalmente el líquido discurre hacia las partes más proximal y distal respectivamente, y cuando se extiende se acomoda nuevamente en el centro y el líquido presenta una disposición mucho más ordenada. Ahí se ve una proyección, un corte en fresco, y aquí están los meniscos, que son en realidad como una C. El centro tiende a ser un poquito más tenue, y de hecho si ustedes miran directamente abajo se ve el cartílago articular, y hacia los bordes tiende a ser como estas curvas de las pistas de rally, o no de rally, estas de NASCAR, que son como más anchas hacia los costados, y si ustedes caminan va como subir, ¿sí? Porque generalmente esas son las zonas que más contacto tienen con la estructura ósea, por la disposición principalmente de los huesos que están interactuando. Acuérdense que el fémur tiene una fosa intercondilia y la tibia tiene estas proyecciones óseas que son la eminencia. Entonces,
tienden a ser mucho más estrechas en esa zona. Este esquema también es bastante bueno y es bastante útil para recordar algunas cosas. Si se fijan, en el número 1 y en el número 5 tenemos los meniscos propiamente tales. Aquí como que imagínense que los sacaron de la estructura articular y la están presentando por separado. Aquí tenemos de alguna forma el ligamento cruzado craneal y el ligamento cruzado caudal, y existen ligamentos que están relacionados con los meniscos, tanto tibiales craneales como tibiales caudales. Entonces obviamente se denominan, por ejemplo, ligamento tibial caudal del menisco medial o lateral respectivamente, según lo estemos observando. Aquí creo que no tenemos la articulación tan diseccionada a este nivel, pero es bueno que sepan que de alguna forma también los meniscos están sustentados y afirmados al hueso a través de estos ligamentos y estructuras de tejido conectivo. Y aquí se ve un poquito más en detalle una vista caudal. Aquí está la disposición de los ligamentos cruzados, los ligamentos colaterales, acá están los cóndilos femorales, aquí se ve particularmente la posición que ocupa la fíbula y el realce del menisco que corresponde. Entonces, eso de alguna forma hace que esta articulación sea bastante compleja. En medicina humana es una articulación, a lo mejor tú me lo puedes confirmar, que es una de las que más complejidad tiene desde el punto de vista clínico, y también para las recuperaciones, tratamientos y lesiones deportivas invierten mucho tiempo en mejorarla, entonces no es tan simple, ¿ya? Pero ahí tienen que conocer la gran mayoría de las estructuras involucradas. Aquí se ve un corte paramediano de lo que es esta articulación, principalmente para mostrar la disposición de los ligamentos cruzados craneal y caudalmente. Era un gatito. Bueno, revisemos la imagen para complementar algunas cosas. Siempre hacia el lado de la epífisis vamos a encontrar principalmente la disposición del tejido esponjoso. Por lo tanto, aquí la médula se tiene que acomodar entre las trabéculas que deja el tejido esponjoso. En cambio, hacia la diáfisis, nosotros tenemos hueso compacto en la periferia y una cavidad medular que aloja una médula que es bastante más definida. Y recordar que, por ejemplo, en los animales de mayor edad, esta médula ósea se va reemplazando por tejido adiposo. Entonces, cuando ustedes vean la médula de un cachorro, va a ser muy roja, muy sanguínea. Este animalito es relativamente joven. En cambio, un animal geronte o senil va a tener una médula media amarillenta, anaranjada, porque va a tener más células adiposas insertas. Ya. Para comenzar a hablar de la articulación del tarso, tenemos que considerar algunos elementos que están involucrados y podemos hablar de que en particular hay 4 articulaciones. Entonces voy a borrar un poquito este dibujo. Tenemos que acordarnos un poco cómo estaba dispuesto. Aquí vamos a poner eso así. Vamos a hacer bien sencillo para que se entienda. Y por acá abajo después lo vamos a ver en un dibujo mucho más bonito, pero a mí me interesa que esto lo tengan presente. Esto debería ser una cosa así más o menos. Entonces se describe una articulación tarso-crural que tiene que ver con lo que es la tibia y los huesos que están principalmente relacionados ¿cómo se llama? A la articulación tarsal, como lo son el astrágalo o talo y el
y el hueso calcáneo. Después tenemos una articulación intertarsal proximal, que involucra principalmente talo, calcáneo, con el hueso central y el hueso tarsal número 4. Después tenemos una articulación que es intertarsal distal, que ahí vincula el centro tarsal con los tarsos numéricos. Y después tenemos una articulación que se denomina tarso metatarsiana, que ya la vincula con la caña respectivamente. ¿Sí? Eso tienen que manejarlo porque es mucho más compleja que la articulación del carpo. La otra es como más ordenadita, tiene una fila proximal y distal muy bien definida, pero como estos huesos están dispuestos de forma medio retorcida anatómicamente, hay espacios muy pequeños de relación entre un hueso y el otro, y eso permite también que puedan ustedes estudiarlo radiográficamente y entender dónde hay lesiones cuando cambian las densidades o hay mayor radio-opacidad Profe, entonces respecto al hueso. esas 4 articulaciones tienen distintos nombres. Sí, son estas que están acá. Mira. Tenemos la articulación tarso-crural, La que primera. es, claro, de los huesos del tarso con la tibia. Ya. ¿Sí? Es como la más proximal. Después tenemos la intertarsiana proximal, que es de los tarsos de mayor volumen, como el talo y el calcáneo, para el hueso centro-tarsal y el tarsal número 4. ¿Sí? Que serían esos que están acá. Como este es el central, el 4, el 3 y el 1 más tarde. Entonces ese sería él. Esta de acá, Sí, esa. esa, No, la de abajo. esta de abajo sería la intertarsal distal. La de arriba la intertarsal proximal y la de abajo sería la tarsometatarsiana. ¿Sí? Ya, pero esto es equino, ¿cierto? Bueno, O sea, me refiero a eso de equino. sí. Porque en el caso bovino tendría la de la articulación del hueso malleolar, ¿no? Claro, se suma arriba el hueso malleolar que está libre o está independiente. ¿Sí? Pero como es una articulación un poco más alta, la vinculación solamente la va a tener a nivel de la tarsocrural, porque entre tibia y fíbula va a haber una propia articulación, pequeñita y bastante inmóvil. Entonces, bueno, eso es un recordatorio de la estructura ósea que está vinculada, ahí se ve, por la disposición oblicua de esa tróclea. ¿De qué especie es? Sin que sepan alemán. De equino, ¿verdad? De hecho, después podríamos ir a buscar un huesito de esos cuando veamos como la parte práctica, para que la recuerden y la tengan ahí como a la mano. Entonces, este dibujo, por favor, quiero que traten de aprendérselo a fuego. ¿Sí? Es un poco más detallado de lo que yo les dibujé en la pizarra, pero me interesa que entiendan las articulaciones que están involucradas. Probablemente, y les paso el dato, probablemente yo ponga alguna imagen en la prueba que esté vinculada con esta. ¿Sí? Con mayor razón se lo tienen que aprender. Si estas son las que después marcan la diferencia cuando están en clínica. Les van a preguntar por esta, por la del carpo y por las de las falanges particularmente. Al final, si uno resume la anatomía de las especies comparadas, esto les tiene que quedar. El carpo les tiene que quedar. ¿Sí? Y eso no olviden. Entonces, no lo voy a dibujar, que la van a tener o ya la tienen en el aula. Entonces, si se fijan, ya con la configuración ósea que ustedes manejan, van a ir entendiendo dónde y con quién se relacionan los distintos elementos óseos y las articulaciones o las disposiciones del líquido sinovial que van a haber entre las estructuras óseas. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo principalmente la articulación que es la tarsocrural, ¿no es cierto? Tenemos por aquí, bueno, pidan como todos los nombres posibles o existentes, pero
basta con que manejen uno, les va a permitir recordar. Entonces, miren, esa flechita y esta flecha de acá van directamente al segundo margen rojo que les dibujé y serían las intertarsianas proximal, pero ahí muchas veces ustedes, dependiendo de dónde lo vean, pueden denominarla lateral o medial respectivamente. Acá abajito tienen la articulación centro-distal o intertarsiana distal. Se fijan que cambia el nombre, pero es más que nada por los huesos que están interactuando. A mí me basta con que recuerden que es intertarsiana distal. Y después, a nivel de la última articulación, se refieren a las articulaciones metatarsianas con el número que involucra al hueso en particular. Y ya sabemos que el hueso 3 es el de mayor desarrollo, la caña de mayor desarrollo, el metatarsiano de mayor desarrollo, y las agujas, que son lateral y medial respectivamente, son el 2 y el 4. Acuérdense que la de mayor volumen, que se le puso un huesazo en la cara del compañero, la de mayor tamaño va a ser la número 4. Pero este líquido sinovial se puede acabar. Salvo que existiera una patología. Miren, hay algunas patologías en medicina humana y por ahí en veterinaria que hacen que los individuos secreten menos fluidos. Entonces, yo entendería que a lo mejor un paciente con una condición como esa podría eventualmente el líquido sinovial volvérsele más denso o menos móvil, y eso generaría un desgaste considerable en la articulación. Pero no hay descrito. Yo creo que va a tender a la anquilosis, que es como la fibrosis de la articulación, y va a perder la movilidad. Pero es complejo. De hecho, como estrategia quirúrgica muchas veces se tiende a la anquilosis para que una fractura o una articulación que representa dolor pierda movilidad, el animal va a quedar medio cojo, pero no le va a seguir molestando. Pero nunca he visto un caso ni he leído que el líquido sinovial se acabe, se deshidrate y no lo pueda como restablecer. Profe, no revisa. En el break que está. Profe, Y de hecho, déjenme terminar acá y quedamos listos. ¿y ahí el líquido no puede ser sustituido por ninguna otra más? Es que si ustedes analizan la articulación del punto de vista de la composición histológica, hay elementos que son las plicas, que son como vellosidades que están dentro de la articulación. Y esas generan el fluido como una emisión que genera esta lubricación. Me imagino que para que no hubiera líquido sinovial tendría que estar comprometida toda esa en su totalidad para perder o fijarse una articulación. Pero salvo que se te escape, esté roto y esté drenando a otro lado, a lo mejor podrías tener menor cantidad por espacio de tiempo, pero a lo mejor se va a acumular en otra zona. Pero no conozco una patología como que suprima el líquido sinovial y lo vuelva denso o ausente en su totalidad. Yo creo que sería el perjuicio máximo para una articulación si ocurriese eso. Ya, entonces este dibujito, por favor, apréndanselo. Puede que en su prueba aparezca con algunos elementos que falten y por ahí van a tener que completar. ¿Ah? Díganos, No, si ahí ya está ahí. El azar marca la diferencia. tibia. ¿Ya? A ver, acá hay algunas cosas que tienen que tener presente. Se describe principalmente la articulación tarso-crural, que era la primera, y que por esa condición de la presencia de una tróclea es la que mayor movimiento va a presentar, principalmente flexión y extensión. Ahora, la intertarsiana proximal, la intertarsiana proximal, la intertarsiana distal y la tarsometatarsiana, lo que principalmente hacen, su estructura involucrada es desplazamiento y deslizamiento. La primera articulación, que es la del tarso con la tibia, esa es la que ejerce el mayor movimiento y la otra lo acompaña en su disposición. Lo mismo que veíamos a nivel del radio ulna, la primera es la que ejerce la flexión y extensión,
pero las otras se deslizan y se desplazan sobre la estructura ósea. Entonces, las que comandan de alguna forma tanto la rodilla como la falsa rodilla son las articulaciones proximales. Y de alguna forma, y esto es para finalizar, para dejarlos que se alimenten, existen estructuras que son comunes para lo que es la articulación del carpo, perdón, del tarso en particular, y ahí vamos a tener ligamentos colaterales que también se encargan de mantener la integridad y de que las estructuras no se desplacen en exceso. En particular también tenemos la conformación de ligamentos laterales o colaterales, que son mediales y laterales, pero también son largos y cortos. Hay unos que son más desarrollados y otros que son más cortos en extensión. Hay ligamentos interóseos que son similares a los que veíamos en el carpo, que vinculan un hueso con el otro. Hay un ligamento dorsal del tarso y hay un ligamento plantar del tarso, que permiten la mantención de la estructura ósea sin una proyección excesiva. Entonces, tanto en la flexión como en la extensión y en el desplazamiento, estas estructuras mantienen la conformación del tarso. Y si ustedes se fijan y después los revisan con más detalle en su casa en dibujo, están esos esquemas que nos permiten ver, por ejemplo, los ligamentos que están ahí con la A y la B corresponden a los colaterales de un lado, que sería lateral, el largo y el corto respectivamente. Ese es el largo, ahí tenemos el corto. Para el lado, está esquemáticamente, largos y cortos. Aquí se ve el largo y el corto. Y acá se ve este ligamento plantar que va por la superficie caudal o la superficie plantar para la imagen, que está relacionada principalmente con la tuberosidad calcánea. La misma imagen que les mostré anteriormente, pero ahora son los ligamentos colaterales largos y cortos, pero mediales. El que está con la D es el corto, el que está con la C es el largo. Y ese que se ve ahí es el ligamento plantar. Aquí otra imagen que le hicieron como con pintura, largo, y el corto que cruza por debajo del largo. Ahí está un poquito más en detalle la imagen, y lo bueno es que esta nos permite ver no solamente los ligamentos colaterales de la disposición medial, sino que aquí se alcanza a observar este ligamento plantar que va por la superficie posterior y el ligamento dorsal, que ese también evita que estos huesos se salgan de la posición en el desplazamiento y en el movimiento y se mantengan firmes. Entonces, si ustedes lo analizan, los colaterales se encargan de sustentar por los costados, el dorsal y el plantar por la parte anterior y posterior respectivamente. Entonces, la estructura ósea no se van en exceso para ninguna de las proyecciones que tienen disponibles. Esta imagen muestra algunas estructuras ligamentosas, hay un poquito más diseccionadas, pero aquí lo que interesa es que entiendan cómo va dispuesto principalmente el elemento tibial, el calcáneo, la tróclea del talo, y de ahí la caña respectiva con su aguja correspondiente. Hay una abertura de la cápsula articular donde vemos esta disposición de la tróclea principalmente. Ahí se ve el ligamento plantar, que se relaciona principalmente con el calcáneo, y ahí se ve en su proyección hacia distal. Plantar largo. Está ejemplificado y el que vimos en la imagen anterior, que es ese de ahí, que es bastante voluminoso, y creo que por lo que estaba viendo lo tenemos para que lo observen. Y bueno, los interóseos, que son los que se encargan de relacionar, por ejemplo, el central con el cuartal, el
tercero con el 1+2 o el tercero con el 4 respectivamente. Esos son los interóseos. Esa imagen no muestra mayoritariamente ninguno de esos ligamentos. Esta es una representación esquemática del ligamento dorsal del tarso. Y esos eran los más relevantes. Entonces, como veo que están medio hambrientos, dejemos hasta aquí y de ahí